Jueves 4 de agosto y le damos la bienvenida a una nueva edición, a un nuevo capítulo de este ciclo de conversaciones que hemos iniciado con ex convencionales constituyentes que estuvieron a cargo de este largo proceso de un año que terminó el 4 de julio, que ahora los chilenos deberemos elegir si aprobamos o rechazamos este texto constitucional que obviamente nosotros acá en lahora.cl hemos tratado de difundir y también de informar para que la gente en un mes más tome la mejor decisión respecto al futuro de nuestro país. Y hoy, acá en el estudio de La Hora, nos acompaña el ex convencional constituyente Felipe Mena. ¿Cómo estás, Felipe? Gusto de saludarte y agradecido que estés acá junto a nosotros. Muy bien, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes pudiendo conversar de este proceso y todo lo que se viene por delante. Claro, un proceso que duró un año completo, que generó bastante... quizás algunas polémicas, la gente empezó a tomar una u otra postura. Me gustaría saber cómo lo viviste tú, ese proceso que quizás para todos en general, para la ciudadanía y para ustedes también, era nuevo, era algo que nunca habían vivido. ¿Qué expectativas tenías tú respecto a eso? Y después finalmente, ¿qué es lo que se vivió luego de este año de trabajo? Pero imagínate, Hernán, participar de un proceso histórico de escribir una propuesta de texto constitucional para tu país. ¿Qué significa eso? Hay emociones positivas y una gran esperanza, una gran expectativa frente a lo que podría haber sido este proceso. Sin embargo, cuando partimos el proceso, cuando nos constituimos ese 4 de julio, la gente hoy lo que recuerda y lo que nosotros recordamos también fue que no se partió a la hora, que fue un poco accidentado. ¿Y por qué? Porque se pifió el himno nacional, no se dejó primero interpretar a los niños de la Fundación de Orquestas Juveniles Infantiles el himno nacional. Partimos mal. Después se le golpeó la mesa a Carmen Gloria Valladares, entre otras cosas ahí que sucedieron. Y después, cuando se escogió la mesa directiva, hubo dos puntos que me llamaron mucho la atención. Uno, que la prioridad iba a estar en la liberación de los mal llamados presos del estallido. Presos, personas que estaban detenidas, y obviamente que esa iba a ser una de las prioridades de la mesa. ¿Qué significa eso? Que tú automáticamente dijiste, ¿y dónde están las demandas sociales? Que era finalmente lo que conduce y lo que se genera en el Acuerdo por la Paz para poder entregarle a Chile paz, pero además una nueva constitución que pudiese abarcar e incluir esos sentimientos de la ciudadanía. Y segundo, un discurso también se habló de la refundación del país. Sí. Entonces, fueron temas bien complejos que uno tenía que analizarlos. Pero seguíamos con un poco de expectativa, un poco de esperanza, sí. Yo llegué con toda la intención de primero dialogar, de ser persuadido, ¿ya? Entender un poco cuáles eran las propuestas que se traían y ver ahí si pudiésemos llegar a acuerdo. Y teníamos la intención y las ganas, y para ello había que ponerse a trabajar de inmediato. Y ese mismo día, el 4 de julio, Constanza Juve, profesora de Derecho Constitucional, se acerca a la mesa al terminar la actividad y le entrega un documento. El documento lo único que incluía era las reglas, una propuesta, porque nosotros no estábamos imponiendo nada, una propuesta de las reglas para los primeros 30 días y ponernos a trabajar lo antes posible. Eso fue completamente desechado y se recuerdan que finalmente nos pusimos a trabajar en las primeras comisiones, fue a mediados de agosto. No fue algo que haya sido rápido, y obviamente eso también generó un poco de distancia y desafección porque no comenzábamos a trabajar y a discutir temas constitucionales que era lo que la gente estaba esperando. Con la gente. Sí, con la gente, esa desafección con la gente. Entonces, en mi caso, bueno, seguíamos tratando de trabajar y ponernos ahí a disposición. Yo estuve en la Comisión de Participación Popular, trabajando los diferentes mecanismos, viendo cómo pudiésemos incorporar la participación, porque la ciudadanía tenía que ser parte. Entonces, por eso creí que era una de las comisiones más relevantes. Pero después, a principios de septiembre, ¿qué pasó? Rojas Vade. Y eso fue un punto de quiebre con la ciudadanía ya, ahí, irreversible. Claro, porque además Rojas Vade, bueno, todos ustedes fueron elegidos por popularidad, o sea, fue un voto ciudadano, que la gente los puso ahí y tenía mucha expectativa del trabajo que ustedes iban a arrancar en ese momento, y viene este fraude, esta mentira que ensució a todo el grupo y obviamente también a la imagen de su sector. Sí, y veníamos también de un aumento de asignaciones que tampoco fue bien percibido por la ciudadanía. Entonces, cuando pasa lo de Rojas Vade, es algo que la gravedad de aquello como que no se conversó en ese minuto. Como que hoy sí dejó de aparecer,
y sería. Claro. Pero resulta que hay un tipo que dejó sin representación a una parte, a un distrito, a una parte de la población. Claro. No, Y además, con algo tan complejo, con una enfermedad que ha causado tanto dolor en muchas familias. En muchas familias. Entonces, eso es un daño a la fe pública. Y por eso digo que fue un daño irreversible con la misma convención constitucional. Después de eso, veíamos cómo se disfrazaban para ir a votar, los votos desde la ducha y los sahumerios que se generaron. Tú cuando fuiste elegido y viste los compañeros que ibas a tener, ¿no imaginaste que se podía dar un escenario de esas características? No, yo no pensé. ¿Por qué? Aquí hay algo que también es importante, según yo, comprender, que es cuál es la expectativa cuando la ciudadanía deja de creer en el político y dice voy a querer una convención constitucional. Ya. Que pueden participar políticos, pero también diferentes otras personas. Correcto. Es decir, tratar de invitar a la mayor cantidad de personas que quieran ser parte del proceso y ponerse a disposición como candidatos. Pero la ciudadanía, cuando ya es elegido esa persona en un cargo público, espera que se comporte a la altura del Claro. cargo, de forma republicana, de forma seria, de forma profesional. Disfrazarse para ir al Congreso y hacer esos videos y esos reels, o decir que estás votando desde la ducha, creo que... ¿Qué sentiste tú cuando veías esa A mí situación? me dio vergüenza. Vergüenza. Me dio vergüenza. Porque hay cosas que uno dice, lo puede tomar con humor, pero hay otras cosas que tienen que darte vergüenza, porque estamos en un espacio republicano, te comenté al principio. Íbamos a escribir una propuesta de texto constitucional para lograr que nuestra sociedad estaba fragmentada se uniera. Que ese era el principal objetivo. Unirse frente a un texto y ojalá que un 80-90% hubiese votado apruebo en el plebiscito de salida, como pasa en la mayor cantidad de los procesos constituyentes del mundo. Sin embargo, a medida que fuimos pasando cada uno de los meses, cada una de las semanas, nos dimos cuenta de que la desafección de la ciudadanía por el no estar a la altura del cargo se iba ampliando y se desafectaba. Entonces perdía valor la Convención Constitucional, perdió valor en un año. Casi Sí. como la mayoría de, no sé, la Cámara de Diputados, el Congreso, los mismos partidos políticos. Entonces, si la Convención hubiese seguido trabajando, probablemente llega a menos de 10 puntos de aprobación. Y eso es lamentable. Y al final tú te das cuenta de que se terminó, obviamente, muy rápido, a veces pasándose las reglas por cualquier parte, y termina con una actividad el mismo 4 de julio de este año, en donde tratan de hacer la serie republicana, volvieron las corbatas, volvieron los trajes, lo que no hubo durante todo el proceso, volvió el himno nacional, o la bandera chilena, que no había estado siendo protagonista en ninguna de las actividades. Recordemos lo que pasó en Antofagasta, no había bandera chilena. ¿Y qué se busca con eso? Según tu apreciación, ¿qué se busca con eso? Bueno, se busca terminar de alguna manera distinto a cómo fue todo el proceso, para esconder debajo de la alfombra cómo fue el proceso mismo. Yo creo que hay varios convencionales de la izquierda más radical, que se avergüenzan de cómo fue el proceso. Sí. E inclusive probablemente hasta de sus aportes en algunos momentos. Entonces terminamos con ese evento en donde nos invitaron ¿a quiénes? A los expresidentes. Entonces se desconoce obviamente, yo creo que lo republicano de los actos. Y es ahí cuando hemos visto de que decían, no eran 30 pesos, eran 30 años, pero ellas fueron por los últimos 200 años. Por eso se elimina el Senado, por eso no hay un reconocimiento a ciertas cosas y tampoco hay esta institucionalidad vigente. En este caso, los expresidentes de alguna manera le entregan seriedad, le entregan a un acto republicano una mirada distinta. Y no sé, les quiso invitar. ¿Y qué ocuparon? Un argumento de que era foro. Claro. Absurdo, completamente absurdo. Entonces, O sea, tratando de terminar así y poco también. creíble. Y el himno, ¿sabes cuántas veces se tocó? 2 veces. 2 veces. Ahí hay un rumor de por qué se tocó 2 veces, que no era lo que tenían preparado. Y además la participación del presidente Boric, y aquí termino, digamos, con mi crítica o mi mirada, que es crítica. El presidente Boric aparece como tarde, después de que se había iniciado la ceremonia, lo tenían así planificado, y después se va al tiro. Yo eso lo encontré un poco raro. Creo que si es una actividad tan republicana, tan importante, creo que el presidente y cada uno de las autoridades del país deberían haber estado ahí de un comienzo, para, además de escuchar los discursos y ver y participar de la ceremonia. Obviamente que hagan su discurso y la intervención que corresponde al presidente, porque a él se le entrega el texto, pero se fue antes. Fue también algo que... ¿Qué rol debería haber cumplido el presidente en este proceso? Que él tampoco estuvo durante todo el año, o sea, desde marzo en adelante él... Sí, pero ya hay 2 cosas. Uno, veamos que hay una relación totalmente distinta con el expresidente Piñera. No se le quiso invitar,
y no ahora, sino que no se le invitó nunca. Nunca se le permitió participar de alguna reunión con la mesa directiva, por cualquier detalle, ya siendo que estaban las solicitudes de parte de la Moneda. Pero cuando salió electo Gabriel Boric, se le invitó inmediatamente. Y lo que se le decía de parte de nosotros, que éramos la minoría, que por favor hable con sus convencionales porque estaban aprobando un sistema político deficiente, estaban aprobando una cantidad de normas que nosotros consideramos que no eran las adecuadas y que pasaban un poco más allá del sentido común, y que es lo que están demostrando las encuestas ahora, en donde la mayoría de los chilenos está prefiriendo no aprobar este texto porque no se siente representado por el mismo, además del proceso que ya, que es contratación de hecho, no es una mirada crítica solamente. Mencionabas al expresidente Piñera, pero ¿él se hubiese sentido cómodo estando ahí? ¿En la última ceremonia, dices tú? No, en todo el proceso, porque él tuvo, cuando él todavía era presidente. No, yo creo que cualquiera hubiese sido el presidente, hubiese sido necesario una reunión con la mesa directiva en un comienzo, porque uno tiene que estar a disposición de que el proceso esté que funcione de la mejor manera. El punto es que no lo querían recibir y siempre le echaban la culpa al gobierno. Entonces, lógicamente que es una razón para poder argumentar posteriormente de cualquier error que se haya cometido. Sin embargo, insisto, al presidente Gabriel Boric lo invitaron inmediatamente. Yo no creo que cualquier presidente quien haya sido, tenga que haber estado de forma permanente o encima de la Convención Constitucional. Claro. La pega estaba dentro, interna, en todos los convencionales, pero además directamente en la mesa que estaba liderando o dirigiendo el proceso. ¿Qué te parece el rol que está jugando hoy el presidente Gabriel Boric respecto de estas acusaciones de intervencionismo electoral que él y su gobierno estarían tratando de convencer a gente para que votase por el apruebo, pero disfrazado con este tema de la difusión del texto? ¿Qué te ha parecido el actuar del gobierno? A ver, yo creo que los gobiernos o el Ejecutivo tiene que informar a la ciudadanía de todas maneras. Creo que es importante que eso se haga. Sin embargo, cuando uno está revisando las intervenciones del presidente, en donde está leyendo el texto literal, correcto, y haciendo más, no sé, debe estar en un 70, 60, 80% de su tiempo desplegado para poder intervenir en este plebiscito, y además un ministro de la misma situación, con un slogan "Vota informado". Ya hemos visto lo que ha pasado, creo que pasó en O'Higgins hoy o ayer, que trataron de sacar un senador de la República a una de las personas que le estaba haciendo la pregunta específica: ¿qué pasa con las listas de espera si es que se aprueba este texto constitucional? Y él le dijo que se vaya, si usted es del rechazo, váyase. Entonces, eso, tú te das cuenta de que es consistente con intervencionismo electoral, y es consistente con las declaraciones del ministro Jackson, es consistente con varias cosas, porque finalmente, acá, ¿con qué nos encontramos, Hernán? Nos encontramos con un conglomerado, Apruebo Dignidad, que no votó el Acuerdo por la Paz, no lo firmó. El Acuerdo por la Paz, que conduce a una salida legítima, democrática, todo lo que se estaba viviendo en octubre, el Frente Amplio y el Partido Comunista no lo firmaron. Sí, el presidente. Sí, el presidente, sí, pero lo pasaron al tribunal de su partido. ¿Ya? No, y cayó en la lista negra en ese momento. Por lo mismo, yo separo: Frente Amplio, Partido Comunista no lo firmaron. Y adicionalmente son los que llegan al gobierno. Y adicionalmente son los que escribieron el texto constitucional. Es decir, cuando a uno le preguntaron hace un par de semanas atrás, Fernando Atria, ¿qué se consideraría fracaso del proceso constitucional? Que yo creo que fracasó ya. Y Fernando Atria dice: si es que pierde, obviamente, el plebiscito, sería un fracaso. ¿Qué tienen que hacer ellos y qué están haciendo? Metiéndole, como decimos en el sur, camión y carro a una campaña para que la gente pueda optar por su opción, que en este caso es el apruebo. Y uno lo está viendo en todas partes, y esperemos que la Contraloría pueda hacer su pega y efectivamente poner los límites y los cotos, porque no se requiere. Aquí se requiere discusión abierta, conversación, debate, y obviamente marcar las diferentes posturas. Puede ser muy válidas votar apruebo y también válido votar rechazo, pero discutamos con los argumentos respectivos. Pero si ponemos a un gobierno completo y a un presidente hablando con megáfono en distintos lugares donde va, obviamente en los colegios, obviamente creo que no va en la línea correcta de lo que tiene que hacer un presidente en nuestro país. El presidente ya se puso en el escenario de que ganara el rechazo y habló de iniciar un nuevo proceso constituyente. ¿Qué te parecen esas declaraciones y en el medio de
de esta recta final de cara al plebiscito del 4 de septiembre? Mira, el presidente ha destacado últimamente, o el gobierno, liderado por el presidente, por todas las vueltas que se han dado. Al principio esto había que aprobarlo y aprobarlo, después pasaron por aprobar para reformar, Sí. y después se dieron cuenta de que el rechazo tenía una buena alternativa de ganar. Entonces él, con algún rasgo medio autoritario, señala de que si gana el rechazo, Sí. se va a tener que seguir con este proceso constituyente a través de una convención constitucional. Sí. Y yo le tengo que decir al presidente, pero también a todos los auditores, que él no decide. Eso se decide en un acuerdo con el Congreso, y esperaría yo que se les ocurra quizás incluir en el plebiscito ahora del 4 de septiembre, que en caso de ganar el rechazo, escoja cuál es la alternativa. Aprovechemos el plebiscito inmediatamente, como se hizo en el plebiscito de entrada, en donde usted podía votar apruebo o rechazo, y automáticamente, si gana el apruebo, podía escoger entre convención constitucional o convención mixta. Entonces, el presidente no puede tomar esa decisión solo. Aquí no hay no hay un monarca, ya no estamos estamos en una república, y evidentemente aquí los poderes son compartidos y hay una gran división, y cuando tenemos que llegar a esos acuerdos se hacen con el Congreso también. Pero adicionalmente hay que preguntarle a la ciudadanía. Felipe, ¿qué actitud o qué postura van a tomar ustedes en el caso? Me imagino que tú estás optimista que va a ganar el rechazo, así también lo dicen en las encuestas. Entonces, si gana el apruebo, ¿cuál va a ser el rol o qué actitud van a tomar ustedes de cara a esa posibilidad que también se puede dar en las elecciones? Además, se abre un nuevo campo de gente que no ha votado en los últimos procesos. ¿Qué actitud van a tomar ustedes? A ver, yo creo que estamos muchos trabajando para poder informar a la ciudadanía y que la ciudadanía tome finalmente la opción que más le parezca adecuada. Y en ese sentido le entregamos los riesgos. Sí. Y si nosotros nos vamos a las encuestas que han salido, en donde hay diferentes opciones de aprobar o rechazar el texto, hay solo entre un 10 y un 12% que quiere aprobar este texto tal cual. Y hay un porcentaje un poco mayor, es decir, un 30%, de ejemplo, en promedio, que aprobaría para reformar este texto. Correcto. ¿Ya? Entonces, la opción que marca hoy, inclusive los mismos convencionales, inclusive el presidente o el gobierno, es que la única forma que pueda ganar el apruebo es aprobar para reformar. Y ahí vienen las inquietudes y dudas que tenemos. Primero, ¿qué quieren reformar? Claro. ¿Qué estarían dispuestos a reformar? Yo tengo mis serias dudas, primero, que se pueda. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya tenemos las normas transitorias en donde le agrega a los 4/7 un referéndum, o tener que conseguir los 2/3 del Congreso actual. Y eso obviamente que hace muy difícil ir a buscar y cambiar las cosas que uno consideraría que deberían cambiarse en este texto. Pero segundo, el tema del consentimiento indígena. Yo sé que esto lo han conversado y discutido harto acá contigo. Han habido varias columnas y varias interpretaciones. Tenemos una interpretación amplia y una interpretación restringida. La amplia es que efectivamente, si es que se va a reformar el texto, en caso de aprobarse, tendrías que ir a buscar el consentimiento de los pueblos indígenas en los derechos que están consagrados y que tú quisieras cambiar, como por ejemplo la plurinacionalidad. Correcto. Ya podemos seguir hablando de expropiación, de propiedad, de salud, de educación, donde también están integrados ellos, además de los escaños reservados. Pero vamos al sistema político, también tendrías que ir a buscar el consentimiento. Yo creo que ahí hay un tema muy, muy complejo que no creo que permita la reforma en caso de aprobarse. Es decir, tenemos primero la incertidumbre de qué es lo que estarían dispuestos a cambiar los que hoy no han dicho nada. Y segundo, que efectivamente eso se pueda llevar a cabo. Y tercero, cuando tú analizas lo que plantea Amarillos por Chile, la democracia cristiana que está por el rechazo, o varios independientes, inclusive algunos socialistas. Senadora Rincón. Sí, la senadora Rincón, o no sé, algunos socialistas inclusive. Que inclusive algunos que dicen aprobar para reformar, quieren cambiar parte del sistema político. Y el sistema político es el corazón del texto constitucional. Entonces, partamos de algo distinto. ¿Por qué vas a ir a buscar un aprobar para reformar si quieres cambiarle el corazón de tu texto? Entonces, y además tengo la última impresión que es tan malo el texto que la única forma que tiene hoy la izquierda más radical que escribió este texto constitucional,
es, oye, apruébelo, pero para que lo cambiemos, si vamos a cambiar todas esas cosas. Y eso realmente no hace sentido a la ciudadanía y además le genera mayor incertidumbre porque no hay ninguna garantía. A diferencia de lo contrario, hoy los partidos políticos ya mostraron cuáles son los puntos donde están dispuestos a conversar y ni siquiera llegar a acuerdos, sino que me refiero como que, o a imponer esa postura, claro, sino que estar abiertos a conversar, sentarse a discutir, porque consideramos que las constituciones que nacen en el siglo XXI tienen que nacer en democracia, pero adicionalmente tienen que ser guardianes de ella. Y por eso es que se está haciendo un esfuerzo para, ojalá, poder lograr un triunfo del rechazo en el 4 de septiembre y así continuar con el proceso constituyente y entregarle una propuesta al país que sea que abarque o que integre y que incluya y se sientan parte, ojalá más del 80% de los chilenos. En este proceso, Felipe, se ha hablado de muchas fake news, de informaciones incorrectas, imprecisas. ¿Cuál crees tú que ha sido la mentira más grande que se ha dicho respecto al rechazo? A ver, yo creo que hoy la izquierda tiene una estrategia de atrincherarse y quedarse solamente con el argumento de que la derecha miente. ¿Ya? Creo que ahí están directamente en la bancarrota intelectual, porque de alguna manera lo único que están haciendo es que cuando alguien interpreta jurídicamente una norma, dicen que es fake news. Y una interpretación jurídica no puede ser una fake news. Y eso es una interpretación. Y eso es porque este texto lo que genera es incertidumbre en la mayoría de sus normas. Es un texto largo, impreciso y lleno de frases rebuscadas que tú tienes que aterrizarlas. Y cuando vas a ver si es que hay en el derecho comparado, no hay. Entonces, ¿qué interpretación le vas a dar? Ves la discusión y se rechazó esto otro. Entonces, ¿cómo lo aterrizas? Bueno, hay interpretaciones. Entonces, yo creo que la fake news más grande fue lo que pasó con Evo Morales. Ya. ¿Qué pasó con Evo Morales? Un ex asesor de un convencional constituyente va en Argentina y le entrega el libro, la propuesta constitucional de la convención constituyente y se saca una foto, la sube a sus redes, alguien le saca un pantallazo y nosotros empezamos a viralizar. ¿Ya? Ahí está con dijimos, no sé, por el Guaripolo del apruebo, el que está muy interesado de Morales de que esto se apruebe por diferentes razones. Cada uno puso su argumento, hasta Jimena Rincón. Y en eso, 2 días después, porque eso fue un golpe durísimo para el apruebo, aparece la misma foto, pero con un libro de Pedro Cayuqueo, diciendo que hasta Pedro Cayuqueo lo subió y dijo... y dijeron varios académicos, muchas personas que la derecha mira cómo miente, dejen de engañar, paren de hacer trampa, hasta con esto ustedes caen en lo más bajo, tienen que llegar a photoshopear una foto para poder buscar que el rechazo o el apruebo baje y el rechazo aumente, ¿ya? Y sin argumento. Nosotros vimos la foto, nos dimos cuenta de que había una diferencia, pero no teníamos certeza como de decir, oye, esta está photoshopeada. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la verdadera? Y apareció el video. Entonces, y el video aparecía el ex asesor, Felipe Parada, entregándole a Evo, mira aquí le entrego la propuesta del habla incluso. Te escucha un diálogo. Un diálogo, le dice, vamos a ganar, está difícil, pero vamos a ganar, le dice Felipe, y se sacan la foto. Entonces imagínate que ellos nos acusan de una fake news con una fake news. Claro. Felipe, bueno, y en medio de esta desinformación, de estas fake news que comentabas, entre la gente de pronto se instala el discurso de que si gana el rechazo va a haber un nuevo estallido social. ¿Qué respuesta tú tienes para eso? Porque hay gente que comenta o lo ocupa como para atemorizar, quizás no los representantes del apruebo en sí, pero yo con un amigo le dice, no, si gana el rechazo va a haber otro estallido social, va a quedar la crema, vamos a vivir lo mismo que ocurrió en octubre de 2019. ¿Qué respuesta tú tienes para quienes plantean esa posibilidad? Yo creo que después del acuerdo por la paz y la nueva constitución, la paz nunca llegó, no ha llegado. Hemos seguido teniendo diferentes tipos de situaciones complejas, tanto acá en Santiago como en la zona sur o macro zona sur, claro. Particularmente la Araucanía. Esto ha ido llegando también a los ríos y adicionalmente en la zona norte. Es decir, aquí hoy la delincuencia está disparada y la inseguridad es una de las principales temáticas o problemáticas que le gustaría al chileno que se resuelvan.
Entonces, yo dudo ahí que uno tenga que decir que va a haber un nuevo estallido, que va a haber más violencia. Yo creo que la violencia está instalada y lo que tenemos justamente que hacer es un gran pacto que permita canalizar de la mejor manera un texto que le haga sentido a los chilenos. Correcto. Y además, si tú te das cuenta, lo que está sucediendo, además del tema de seguridad, volvemos a los 30 pesos. ¿Cuánto subió la benzina? ¿Cuánto subió la parafina? La gente se calefacciona con parafina. ¿Cuánto subió el pan? ¿Cuánto subió la...? Cuesta llegar a fin de mes. Lleva un año subiendo toda la semana. Entonces, sí, creo que hay dos situaciones que son complejas. Una situación es de la seguridad, otra situación es la parte económica. Y en este caso la inflación, que es un impuesto camuflado. Es decir, los sueldos no han subido y suben los precios de lo que consumimos nosotros habitualmente en nuestro hogar, para cocinar, para calefaccionarnos. Entonces, creo que hay una serie de situaciones que son complejas frente a todo lo que viene, y ahí es donde yo esperaría que el gobierno esté más preocupado de esas dos cosas antes de estar desplegado por un plebiscito prácticamente solamente por capricho y no por el bien común del país. ¿Ya? Así es que esperaría que tengan una actitud distinta, esperaría que puedan desplegar su agenda de seguridad y su agenda antiinflación en vez de estar preocupados de informar específicamente para que una opción vaya subiendo. Felipe, mira, yo sé obviamente que la figura de este empresario en Osorno no tiene relación alguna con alguien del rechazo. Pero surge esta voz de este personaje diciendo un montón de barbaridades a mi gusto, que plantea una opción sobre si gana el apruebo. ¿Nos golpea también este tipo de personajes, este tipo de dichos a ustedes como campaña? Porque de pronto hay gente que se queda con eso y dice, chuta, el rechazo es volver a la dictadura, volver a Pinochet, volver... ¿Qué respuesta tú tienes para ese tipo de dichos que se han viralizado en las últimas semanas? Nosotros los condenamos transversalmente, es decir, nosotros nos vamos a validar la violencia como un medio de acción política, y menos el miedo, el terror y la forma que esta persona se dirigió al país y ninguna otra. Lo hemos dicho de forma permanente, nosotros estamos en este proceso y queremos aportar a lograr la unión del país, a esa cómo está hoy de resquebrajada nuestra unidad nacional, cómo nos relacionamos entre vecinos. Queremos ojalá volver a lo que era antiguamente. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es condenar transversalmente los dichos de este tipo de personas y la violencia como un medio de acción política. Y eso no ha pasado tampoco en el gobierno, no ha pasado cuando fueron ellos parlamentarios, insisto, no firmaron el acuerdo por la paz, no firmaron, es decir, y escribieron este texto constitucional que de seguridad no dice mucho, de hecho quitan el estado de excepción constitucional de emergencia, que era uno de los más usados, no habla de orden público, Carabineros se le menciona una vez y solamente para acusar al director general. Entonces, además que se le da la posibilidad a los presos que puedan votar, a los presos que puedan votar. A un narcotraficante condenado a 8 años va a poder votar y también podría ser candidato. Entonces, creo que tenemos que ir en la línea correcta, y todos los mensajes que dieron durante mucho tiempo en sus discursos, los que hoy están gobernando, luego por la no firma por el acuerdo por la paz y ahora con el texto constitucional, condice a cómo han estado gobernando, ¿ya? Entonces, yo creo que uno tiene que tener un discurso también y palabras para condenar lo que ha dicho esta persona, pero adicionalmente uno tiene que pedirle e insistir que el gobierno pueda hacer frente al tema de seguridad tanto en el norte como en Santiago y en el sur. Y la postura que ha tenido en los últimos meses respecto a lo que se vive en la Araucanía, muy distinta a la que tenían antes de llegar al gobierno. ¿Qué te ha parecido el tema del estado de excepción y las modificaciones y las volteretas se menciona que ha tenido el gobierno respecto a esto? Mira, muchas volteretas, ¿no? Lo que esperamos todos los chilenos es que el presidente que gobierne para todos los chilenos. Después de la elección, él es el presidente de todos los chilenos, no solamente de los que no firmaron el acuerdo por la paz. Y ahí es donde él tiene que ir tomando decisiones importantes, como por ejemplo, enfrentar de la mejor manera lo que está pasando en los actos terroristas, narcoterroristas en la Araucanía y también ahora en la región de Los Ríos, y no tomarlo con la liviandad que lo han tomado hasta ahora, en donde
no va a haber estado de excepción constitucional, después si hay estado de excepción constitucional que no sirve, ahora que sirve, que no vamos a perseguir ideas, por los dichos de Héctor Yaitul, y ahora sí los van a perseguir. Nosotros queremos que sean categóricos, y no nosotros, no es solamente las personas que estamos hoy por una opción distinta de ellos, lo quieren los chilenos están viviendo en inseguridad, el tren de Aragua está desplazado. Y eso lo que genera es miedo, inseguridad, incertidumbre, y obviamente si no hay respuestas categóricas del gobierno, vamos a seguir en la misma situación. Entonces que digan que si gana el rechazo va a haber otro estallido social, claro. Chuta, yo creo que lo primero que tenemos que tener es un presidente que se ponga ahí los pantalones, que sea categórico y que tenga la posibilidad también o la alternativa, porque tiene que decidirlo, de ir a la Araucanía y de ir al norte a ver estos temas que son complejos. Felipe, antes de finalizar, nos gustaría ofrecerte un minuto para que tú entregues un mensaje a la ciudadanía y a quienes vayan a votar el próximo 4 de septiembre. Mira, hoy vemos que hay muchas personas desplegadas y principalmente el gobierno tratando de informar del texto constitucional. Yo les pediría a ustedes que no se dejen engañar. Les pediría que revisen la propuesta de constitución que le está entregando la Convención Constitucional y los efectos de las normas y esos efectos que van a generar en su familia. Chile merece otra constitución, pero no la de esta convención. Felipe, muchas gracias por haber venido acá al estudio de la hora a conversar con nosotros en este espacio que nosotros hemos abierto de información, para que la gente tome una decisión y vote informado, que es lo más importante el próximo 4 de septiembre. Así que te lo agradezco de verdad, Felipe, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a usted por la invitación, Hernán, un gusto conversar contigo. Esa fue la conversación que tuvimos con Felipe Mena, ex convencional constituyente, que planteó acá sus posturas respecto al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Nosotros los dejamos invitados para seguir revisando este ciclo de entrevistas que ya están dispuestas en lahora.cl y lo esperamos la próxima semana con una nueva conversación.